Buenos días. Hoy iniciaremos hablando de lo que es esa parte o ese apartado empírico de una investigación científica. Recordemos rápidamente lo que hemos realizado hasta el momento. Se disertó sobre los preliminares, tiene que ver con la realidad que se observa, para percibir intuitivamente, en primera instancia, esa situación problemática y que finalmente se concreta en el problema de investigación científica. Eso se cursó en Seminario de Investigación 1. Posteriormente y de manera articulada se asoció todo lo anterior con lo que es la parte teórica, que fue lo desarrollado en Seminario de Investigación 2. Ahora, en esta parte de Seminario de Investigación 3, pues trabajaremos lo concerniente al diseño del cómo proceder en esa parte empírica de una investigación científica. Y es precisamente lo que iremos a trabajar en este seminario. De forma sintetizada, en Seminario de Investigación 1 trabajamos lo concerniente a lo problemático de esa investigación, que tiene que ver con la realidad que se observa, esa situación problemática, de la forma en que se va a entender esa realidad y del propósito o los propósitos con los cuales se emprende dicha investigación. Posteriormente, todo se asoció con los temas o temáticas que circunscribe o que están inscritas dentro de esa realidad que se va a investigar, llegando hasta el sustento epistémico para finalizar con el rol que cumplirá la teoría en la investigación. Y eso tiene que ver con lo teórico. Ya para esta parte, entonces, tendremos que clarificar e informar descriptivamente el método que se va a utilizar en esa parte empírica para procesar la información que se debe recabar de tal manera que se contraste con lo existente teóricamente. Es por eso que en esta parte se debe describir y sustentar ese procedimiento a seguir para procesar la información que se va a obtener. Por ello, acá se alude también a los instrumentos para recabar la información. Ahora, si usted va a tener un estudio en el cual va a contrastar opiniones entre docentes, estudiantes, directivos, opiniones entre administradores de alto rango, administradores de medio rango, administradores de bajo rango, pues ahí sí aplicaría diferentes instrumentos, pero que sean concordantes con lo que se pretende hacer. Lo de la diversidad de instrumentos tiene que ver más con los paradigmas fenomenológicos sociocríticos, porque el instrumento real como tal de esas investigaciones es el propio investigador. Son resultados cargados altamente de subjetividad. Son estudios muy particulares de determinadas comunidades, de determinados centros. Por eso, como para darle mayor credibilidad a las investigaciones, utilizan, por ejemplo, si quieren investigar la opinión de o cómo se percibe en una realidad tal asunto, entonces hacen notas de campo, entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas, hacen uso de la observación sin discriminar cuando la observación se hace de manera cuantitativa o cualitativa, sino simplemente observación, y consideran que eso le da mayor rigurosidad a sus investigaciones. No es la cantidad de instrumentos lo que le da rigurosidad científica, es el uso apropiado de la instrumentación que se va a utilizar y que sea de alguna manera reconocida para llegar a la obtención de esa información o datos. Y acá pues también vamos a tener que dar respuesta a qué unidades como fuente de información necesitaré. Personas en grandes grupos para encuestarlos, entrevistarlos, o pequeños grupos para llegar a analizarlos. Eso lo decide cada uno de ustedes en función del paradigma que asuma para su investigación. Y también tendrá ya que adelantarse de qué manera o cómo va a discutir los resultados. Si se posiciona en los paradigmas fenomenológicos sociocríticos, pues hará contrastaciones para llegar a las teorizaciones. Si lo hace en el paradigma positivista, pues llegará a la discusión de los resultados, que es cuando se compara con lo existente epistémicamente, es decir, comparo qué obtuve en el campo, en la práctica, en la experiencia, con lo que existe epistémicamente o existe teóricamente. Y por supuesto, pues todo esto tiene un anclaje en función de la postura paradigmática que se asuma, y eso es lo que le da ese famoso anclaje de bases epistemológicas. Resulta que el término epistemología se usa muy subjetivamente, muy de manera que me convenga a mí, pero todo lo que existe pues tendrá una base epistemológica. Las cosas tienen un carácter epistemológico, que es qué se sabe de ello. Eso está bien en las investigaciones, pero ya caer a redundar en lo que es la epistemología desde el punto de vista metafísico o filosófico, pues ahí sí vienen esos grandes inconvenientes,
y son esas tesis que usted a veces dice, pero ¿cómo esto es una tesis? ¿Cómo esto es una investigación? Y usted no haya ni cómo entenderla, qué concluye realmente y qué fue lo que hizo realmente. Eso ocurre en ese tipo de estudios. Entonces no podemos abarcar en este seminario 3 todo lo que está en color verde manzana, verde fosforescente. En tal sentido, ¿a qué se le llama un marco metodológico? Yo simplemente lo llamo la metodología o el capítulo de la metodología. Pero bueno, se está llamando marco metodológico como tratando de delimitar, de encerrar lo que se va a hacer, ¿no? Un marco metodológico o metodología que lo que hace es dar respuesta a esa gran interrogante. ¿Cómo se hizo esa investigación? Pero ese cómo se hizo tiene más que ver cómo procedió empíricamente. Es decir, cómo hizo esa labor de ir al campo donde están los informantes, donde están los sujetos a encuestar, cómo lo hizo, de qué manera procedió para llegar a obtener ese conocimiento empírico, que es lo que se contrasta con ese conocimiento epistémico existente. Básicamente en este apartado vamos a trabajar lo que es la naturaleza de la investigación, que tiene mucho que ver con ese posicionamiento paradigmático, que es lo que les explicaba con el formato. Desde ya ustedes pueden ir clarificado el paradigma que van a asumir para investigar, pues ir involucrando ya desde su discurso, en la parte de la introducción del planteamiento del problema, un discurso muy asociado al paradigma que estén asumiendo para evitar posturas o para evitar preguntas de los jurados lectores, muchas veces cauciosas, que en lugar de contribuir a la formación de quien está optando ese grado académico, lo que hace es confundir. Entonces trataremos de grandes rasgos lo que es la naturaleza de la investigación, trataremos lo que son las tipologías de investigación. He observado cómo en las grandes investigaciones o cualquier investigación, esos títulos, esos subtítulos de tipo de investigación es como un saludo a la bandera, porque ahí explican, ni siquiera explican, menciona qué tipo es, pero cuando usted lee los trabajos, pues no sigue esa tipología de investigación. Cuando me refiero a tipología, ahí es donde tiene cabida otros tipos de estudios, los estudios comparativos, los estudios evaluativos, estudios de mercado y todo aquello. Otro aspecto a tratar será el diseño del trabajo de campo, es decir, empezar a manejar en función de los objetivos que tenga, en función de lo que existe en la teoría, es decir, cómo ese sustento teórico o esa teoría referencial que usted tiene, cómo va a diseñar el trabajo de campo. Y tiene mucho que ver con los objetivos porque los objetivos me están indicando hasta dónde quiero llegar con mi investigación. En general, si se trata del positivismo, hay un objetivo general y para llegar a ese objetivo general debo verificar el logro de objetivos parciales, que son objetivos específicos. En el caso de la metodología cualitativa, sea el paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues no tengo necesidad de hablar de objetivo general ni específico, porque es un cúmulo, un conjunto de objetivos que debo lograr para llegar a interpretar o generar ese conocimiento sobre un saber práctico. Trabajaremos los que vayan por el positivismo, pues trabajaremos lo que es el proceso de muestreo. Los que vayan por el paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues hablaremos de lo que son los informantes claves, que se seleccionan intencionalmente precisamente porque no necesito tener representatividad, sino que haya compromiso y que realmente las personas que van a aportar esa información estén compenetradas con el asunto y con la comunidad o los sujetos que voy a investigar. Hablaremos de las técnicas e instrumentos para recabar esa información, ya sea desde el paradigma fenomenológico sociocrítico o del paradigma positivista. Hablaremos de las condiciones técnicas para quien vaya por la parte del positivismo. Se habla de validez y confiabilidad solo en el paradigma positivista, porque es donde se mide y esas mediciones tienen que tener cierto grado de validez y cierto grado de confiabilidad. Es decir, si lo que estoy aplicando como instrumento es confiable, que lo aplique, y para eso hay algunas técnicas. Y en cuanto a la validez, si lo que estoy midiendo realmente estoy midiendo eso y no otra cosa. Esas son las condiciones técnicas que a veces uno consigue trabajos que se declaran con metodología cualitativa y le colocan la validez y la confiabilidad. Eso es totalmente opuesto. No existe en la metodología cualitativa cálculo de la validez ni cálculo de la confiabilidad, cosa que se ocurre a quienes vayan por el paradigma positivista. Bien, entonces, ¿cómo se procede en el paradigma positivista? Ya sabemos que la realidad se concibe medible, ese investigador puede observar esa realidad y él es el que la concibe medible. No es que la realidad innatamente por ella misma sea medible, es como la conciba el investigador. Por eso deben ir curando algunas cosas. Yo he estado en sitios
donde he compartido con supuestos expertos, donde le dicen, te corrigen incluso, es que eso que va a investigar es cualitativo de por sí. ¿Cómo sabe? O sea, ¿cómo sé yo que la motivación es algo cualitativo? ¿Cómo sé yo que la actitud hacia la música es algo cualitativo? Si yo lo asumo como medible, midiendo la actitud hacia la música, pues eso cae dentro del paradigma positivista. Ahora, si yo lo que quiero es interpretar esa actitud para llegar a describir esa actitud, pues lo hago el paradigma fenomenológico. Pero si lo que quiero es interpretar esa actitud para generar un conocimiento que conduzca o que incida a que a quien estoy investigando cambie su posición, cambie su postura, es algún cambio, pues estoy en el paradigma sociocrítico. Y no es que la actitud hacia la música sea cualitativa o cuantitativa. Ese error se comete muy comúnmente. Entonces, es el propio investigador que la concibe medible y para ello, pues tiene que apoyarse en la gran clave que son las variables. Y a partir de esas variables, hace lo que yo les mostré en esa tarea que tienen con el formato, que realmente la vamos a entregar en la semana 3. Entonces, todo esto lleva a que se tenga un proceso de presentación de variables, que es ir desde ese gran constructo, de esa gran abstracción teórica, hacia una variable empírica, que es lo que se hace medible en la práctica. Mucho que ver con la última conferencia que les invité, que fue con esta gente de México. Bien, esto se procede desde el positivismo. ¿Por qué? Porque finalmente, para obtener esa información, lo que hago es elaborar esos constructos o abstracciones teóricas para llevarlas a forma operativa, y sobre ese continuo, es un continuo imaginario, pues no es una cinta métrica, no es un termómetro, sino un continuo teórico que yo establezco como investigador, y para ello ubico en unas escalas de Likert, escala dicotómica, la escala que ustedes quieran. Ese es el proceder metodológico en el paradigma positivista, diferente al proceder fenomenológico en el paradigma, perdón, al proceder en el paradigma fenomenológico. ¿Qué ocurre en el paradigma fenomenológico? Pues simplemente también está el investigador que observa esa realidad y él la va a concebir interpretable. ¿Por qué la concibe interpretable? Bueno, porque quiere estudiar un fenómeno en particular, él lo va a interpretar con su propio conocimiento, por supuesto. Para tener información, pues tiene que agarrar, irse al campo, observar, o se lleva una lista de cotejos o una lista de criterios, o simplemente hace una entrevista abierta en profundidad, pero el instrumento como tal es el investigador. Lo otro es recursos, herramientas para poder tener esa información. Y por eso es de una manera muy particularizada. Acá ya al final vamos a ver qué diferencia va a existir cuando usted hace una observación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico y cuando hace una observación desde el punto de vista del paradigma positivista. Al final veremos y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo en este momento. Entonces, cuando ese investigador la consigue interpretable, porque va a llegar a describirla, ¿qué interpreta de esas personas que le están pasando esa información? Los que le están dando esa información para que haga la investigación. Pues, ¿a través de qué? Analizando discursos, ya sean escritos o verbales, analizando documentos, aquí le pregunta también lo que hizo Jimena, analizando imágenes, analizando textos, analizando registros. Pero ese análisis lo lleva entonces a códigos, que es lo que estaba hablando Jimena, pero lo hace de una manera muy desordenada. Esos códigos son palabras claves o frases cortas o oraciones cortas claves que al decirse varias veces, pues me puede inducir a mí como investigador a que ahí hay potencial para formar una categoría de investigación. Entendiendo entonces que este investigador ve la realidad de esta manera, la posible clave de todo va a ser entonces esos códigos, que no es otra cosa, pues cuestiones que varían, aunque se repiten en los informantes, pero en cuanto a la intensidad, en cuanto a la postura, pues tiene siempre algunos valores diferentes. Por eso es que hacen el papel de las variables. Es decir, en una investigación desde el paradigma fenomenológico, lo que hacen las variables del positivismo lo hacen estos códigos. ¿Por qué? Porque, finalmente, al codificar esos discursos, esos textos, esos registros, lo que hacemos es establecer unidades, que es lo que hace referencia a Jimena. Ahí aparecen algunas palabras, ¿no? Aparece la palabra resultado, juicio, cuantificar, exámenes, calificación, objetivo, veredicto. Y fíjense que yo le doy colores. ¿Por qué? Porque estoy intuyendo como investigador que el resultado y el producto se pueden asociar, que el juicio y el veredicto se pueden asociar,
que exámenes y calificación se pueden asociar, que cuantificar y medir se pueden asociar, que verificar y objetivos se pueden asociar. Esos son códigos, son unidades, que es lo que estaba hablando Jimena que hacían allá en Chile. Entonces, luego el mismo investigador las agrupa en categorías, es decir, lo que les acabo de decir. Yo digo que hablar de producto y hablar de resultados es una categoría que le voy a asignar algún nombre. Hablar de verificar y objetivos, otra categoría. Hablar de medir y de cuantificar es otra categoría. Hablar de calificar y examinar es otra categoría. Y hablar de veredicto y de juicios es otra categoría. Pero fíjese, voy de manera ascendente porque estoy haciendo inducción. El proceder metodológico en el paradigma fenomenológico es inductivo. No quiere decir que no se haga deducción. En cuanto al método inductivo, método deductivo, no se puede hablar de exclusividad. Y yo veo recientemente, ayer estaba viendo ahí en Facebook unas publicaciones donde discriminaban absolutamente que las investigaciones del positivismo eran totalmente deductivas. Eso es falso. Que las investigaciones en otros paradigmas son inductivas es falso. Siempre se hace ese proceso inductivo, deductivo de ir y venir de la realidad a los datos y a la experiencia. Eso ocurre. Cubierto este paso 2, que es cuando ya estoy estableciendo las categorías, es cuando formo familias de categorías. Es decir, yo voy a asociar en conjunto lo que son los términos, vocablos, producto, resultado, verificar, objetivos, calificar, examinar. Busco alguna similitud. Busco similitud entre medir, cuantificar, veredicto y juicio. A eso llamo familias de categorías que realmente pueden ser hasta presaberes ya, porque me llevan a los preconceptos. Es decir, que esta agrupación que ven acá de color azul, marrón o naranja con gris, yo lo voy a llamar como medición de logro de objetivos. Y lo que es medir, cuantificar, veredicto, juicio, yo como investigador lo voy a llamar verificar resultados. Ustedes pueden tener las mismas entrevistas que yo analicé en este caso, pueden tener la misma información, pero como ustedes son los principales instrumentos de medición, de tomar los datos, de procesarlos, es el propio investigador, es algo muy particular. Otro investigador puede verlo de otra manera, puede agruparlo de otra manera. Yo lo hago de esa forma. Entonces, esos preconceptos pues me van a llevar al gran concepto, que en este caso tenía que ver con evaluación como proceso medicionista para cuantificar. Ahora, los que van por este paradigma de investigación, cuando llegue el momento de rellenar ese formato que le incluí ahí, que es el formato y se vale, pues tienen que ir desde esto. Tienen que ir desde las unidades para llegar a las categorías cuando estén redactando el planteamiento del problema. Tiene que hacer referencia a lo que ocurre con ciertas unidades, con categorías, hasta formar esa gran categoría que es ese gran concepto. Es un proceso totalmente inductivo. Entonces esto es lo que me lleva a mí a esa gran construcción, a esa gran abstracción, que en este caso se llamó evaluación de la formación docente permanente del profesorado. Es un constructo propio. Esto fue un trabajo de una tesis doctoral que yo estuve asesorando. ¿Y cómo llego allá? Pues fui a los informantes clave, obtuve la información que procesé, que fue en la lámina anterior. Ese investigador, que es el principal instrumento de investigación, procesa registra y procesa esa información, que básicamente es discurso donde se van a buscar esas unidades, como explicaba Jimena, que le llegaban a consultar. El investigador interpreta eso y luego esa interpretación es lo que lo lleva a realizar esas distinciones interpretativamente, y es cuando tiene ese gran constructo, esa gran abstracción que es la conceptualización, en este caso de lo que es la evaluación de la formación docente permanente en el profesorado. Bien, ahora el proceder sociocrítico. Ellos son los investigadores, están observando la realidad. Bueno, entonces se observa esa realidad. Entonces, ¿cómo investigadores la conciben comunidad? Bueno, que tú estás observando alguna práctica social, estás observando alguna ideología, estás observando conductas, estás observando convivencias, estás observando un comportamiento social o algo asociado con esto. Pero ¿cómo vas a llegar tú a generar conocimiento con esto? Porque de alguna manera vas a establecer saberes prácticos o puntos álgidos de la conducta, de las ideologías, de las prácticas sociales. Algo álgido que va a priorizar para llegar a ideologizar, utilizando el término ideologizar en sentido sano, ¿no?
Es decir, el conocimiento que yo voy a generar a partir de estos saberes prácticos va a incidir en la comunidad que estoy investigando a que cambie su conducta, a que cambie su ideología, a que cambie la práctica social. No la investigación, sino el conocimiento que genere esa investigación, ¿ok? La clave de tu investigación van a ser esos saberes prácticos, que es el equivalente a las categorías y es el equivalente a las variables en el positivismo y en el fenomenológico. Cubierto esto, entonces, Wolfgang y Johanna pues tendrán que dialogar con informantes claves de tal manera que van a establecer focos de interés, saberes de interés, y de manera inductiva, fíjese, voy de lo uno ascendiendo, de manera inductiva. Esos focos le va a generar algunas concepciones de idealismo, de ideales que tú consideras. Aquí no hago la práctica como tal porque no me dio tiempo. Pero aquí ocurre, esos focos vienen a ser como los códigos y esos conceptos ya vienen a ser como esas unidades ya que se van estableciendo, porque eso lo va a llevar a unos idearios comunes, que son como las especies ya las familias de categorías, que van construyendo inductivamente para llegar a esos preconceptos teorizantes, que es lo que te va a llegar a teorizar y generar ese conocimiento con sentido práctico, es decir, un conocimiento que va a incidir en los sujetos que vas a investigar a que opere en ellos a su interior un cambio en el comportamiento de sus prácticas sociales, un cambio en las ideologías, un cambio en sus conductas, un cambio en sus convivencias, un cambio en sus aficiones, un cambio en sus tradiciones, pero no es que los va a cambiar, sino que el conocimiento que generes va, si se sigue continuando el estudio, pudiera en el tiempo llegar a generar esos cambios. Y así llega a ese gran saber práctico emancipador. En la práctica, aquí está Wolfgang y Johanna investigando, van a ser ustedes mismos el principal instrumento de investigación. Van a utilizar informantes claves que le proporcionen esa información, pero la van a procesar a través de métodos dialógicos. ¿Por qué? Porque la esencia en el paradigma sociocrítico es el establecimiento de técnicas a través de diálogos que puedan llegar a generar esa información que finalmente se consolide en un conocimiento que incide o motive a la transformación. De esos métodos dialógicos va a priorizar esos saberes prácticos del investigador, en este caso Wolfgang y Johanna, ellos como investigadores, conocedores de esa realidad, le van a dar prioridad a ciertos saberes prácticos, que es lo que le va a generar ese conocimiento en esa investigación que van a empezar a abordar o que están abordando ya. Entonces, ¿eso para qué se hace? Para teorizar contenidos transformadores. En este caso, es la disposición actual, cambiante que tiene el estudiante hacia las normas de convivencia. Ya todo eso lo llamé en su momento de manera inductiva como el gran constructo. Es decir, lo que estaba investigando como tal me llevó a que era la actitud estudiantil hacia la aplicación de normas de convivencia escolar. Si observan que se procede diferente a como se procede en el positivismo. Wolfgang, esto es lo que le va a dar carácter de cientificidad a tu investigación. Y no porque buscaste a autores, porque hay conocimiento que se construye como un castillo de naipes. Hay gente que lo que no ha investigado, sino que simplemente leen, hacen interpretaciones, generan su punto de vista, tienen acceso a ser publicados, publican, vienen otros los referencias, otros los referencias, y ha construido un castillo de la nada, un castillo de naipes. En cambio, si va como base esos informantes que van a esa investigación de esta manera sistemática, ahí sí tiene carácter de cientificidad. A esto me refiero yo cuando hablo de esa diferencia entre las posturas paradigmáticas, que ustedes en este doctorado tienen la gran ventaja, tienen la gran libertad de escoger cómo van a entender la realidad y no como hacen muchos otros programas que yo conozco, que ustedes conocen, que les dicen la realidad son así, van a investigar de esta manera. Eso no tiene cabida, mucho menos en un doctorado donde ustedes, cuando tengan el grado de doctor, se traduce en términos coloquiales de que usted es un investigador y que sabe investigar. Y a partir de ahí, pues genera usted mucha más información, mucho más conocimiento a través de sus investigaciones. Bien, entonces ya sintetizando, de la postura paradigmática del positivismo, se tiene una realidad, en esa realidad hay un comportamiento de variables, que es lo que hemos venido manejando con el seminario de investigación 1 y seminario de investigación 2. Hay un hecho problemático en seminario de investigación 1, que hay un planteamiento de hipótesis,
así digan, mire, es que mezclan todas esas posturas paradigmáticas. Entonces no falta quien diga ahora que en las ciencias sociales no se pueden hablar de variables. Claro que sí, se habla de variables cuando se posiciona el paradigma positivista. No se habla de variables, de hipótesis cuando se están los otros paradigmas, porque el conocimiento que se llega finalmente es un conocimiento que hay que continuarlo. Por eso se habla de que no hay conclusiones totales, sino conclusiones parciales y un conocimiento hipotético aplicable a un sector de una comunidad, de una ciudad, de una población en general, de un sector de ella. Luego trabajamos entonces lo que es la teoría en este paradigma, pues la teoría sirve de sustento para hacer las constataciones necesarias y llegar a esa discusión de los resultados. Ese es el rol de la teoría, por eso que sustenta. Y luego entramos ya en lo que es seminario 3, que es la metodología. En ese caso la metodología es cuantitativa. No es cuantitativa la investigación, lo que es cuantitativa es la metodología que va a utilizar en la parte empírica de la investigación. La metodología tiene métodos. En la metodología cuantitativa, pues el método por excelencia es el método científico, pero se puede aplicar de 3 maneras, de 3 modalidades. A través de encuestas, que es lo que más se aplica cuando se construye un cuestionario con una serie de ítems y preguntas, se aplica. Se puede hacer a través de fuentes secundarias, que fue lo que estuve hablando con Jimena, yendo no al campo con sujetos reales, sino con información ya recabada en registros, en documentos, en archivos, en bases de datos, o se hace diseñando experimentos. Y cuando se diseña experimentos es cuando se habla de variable independiente y de variable dependiente, pero lo usan en todo tipo de investigación, increíblemente. Luego tenemos las conclusiones. Las conclusiones de este paradigma son generales, son contrastables y son replicables. Esta es la esencia del paradigma positivista y esta es la esencia de su metodología. ¿Qué ocurre en el paradigma fenomenológico? Igualmente, se tiene una realidad. Esa realidad es interpretable para llegar a describirla. ¿Qué describe? Fenómenos, comportamientos, actuaciones, actitudes. Por eso se habla de las categorías que llegan a esos conceptos que emergen de los datos. Imposible que un investigador que vaya por este paradigma de investigación construya un marco teórico. No, depura una teoría que va a tener para de alguna manera ir referenciando lo que va encontrando en el campo. Cuando se investiga el paradigma fenomenológico, es una metodología cíclica. A la par de que se está planteando la situación problemática, se está buscando la teoría que va a utilizar de referencia, se está yendo al campo para poderlo hacer de manera adecuada. Eso es lo que se hace. Pero encajonan todo, encausan todo por el método científico. Es decir, presente como proyecto de tesis doctoral los 3 primeros capítulos. Epa, ya va, no es así. Yo presento avances. Yo puedo presentar los 3 primeros capítulos en el paradigma positivista porque es secuencial de esa manera, lineal. En los 2 paradigmas fenomenológico y sociocrítico es cíclico el procedimiento. Entonces, fíjense, ya tenemos el hecho problema, que son la inducción hacia esos hechos, como lo expliqué con el ejemplo pasado. Existe una teoría que es de referencia. ¿De qué referencia de qué? Para contrastar con lo que se está encontrando de los datos en la parte empírica. Y esa contratación de lo que estoy encontrando con la teoría que tengo de referencia es lo que me lleva finalmente a la teorización, cosa que no hacen las investigaciones que se llaman disque cualitativas, cuando lo cualitativo es la metodología. Ya estamos en la parte metodológica. En este paradigma, pues la metodología es cualitativa, no es la investigación la que es cualitativa, es la metodología. Aquí existen múltiples métodos fenomenológicos, aparecen los estudios de casos, como aparece ahí la teoría fundamental, que es esa la que yo uso más, aparece la investigación etnográfica, por ejemplo, Wolfgang le quería ver una investigación de corte etnográfico. Múltiples métodos. Y las conclusiones que se llaman son conclusiones particulares e hipotéticas. ¿Por qué? Porque esas conclusiones aplican en el contexto en el cual investigué, es decir, en los sujetos que yo investigué, que muchas investigaciones en ese mismo sentido, con esa misma orientación, pudieran llegar a ser generalidades, pero el mismo egoísmo del ser humano, por querer siempre ser original en todo, no siguen investigaciones que se han hecho de este corte para llegar a un gran cúmulo de investigaciones que permita decir, mire,
ya 1000 investigaciones sobre este asunto, sobre este tema, ya me permite a mí establecer alguna generalidad. Eso no ocurre. Cada quien quiere hacer algo por separado. Y quienes se declaran cualitativos por excelencia, porque las realidades no se pueden medir, porque las realidades son transformables, porque las realidades son interpretables, se adornan, se escudan detrás de todo esto para no hacer investigaciones reales. Me perdonan que les hable de esta manera sincera. Y tenemos ahora entonces la perspectiva sociocrítica. Igualmente hay una realidad que se concibe transformable en cuanto al conocimiento que va a generar. No era Wolfram ni Johanna. Ustedes van a llegar a un conocimiento que de alguna manera va a transformar a los integrantes de esa comunidad yupa, y el conocimiento que genera la investigación de Johanna pues va a llegar a generar va a generar esa inquietud a que se transforme esa realidad de esas asociaciones que ella va a utilizar para su trabajo de investigación. Y parte de esos saberes álgidos. Por eso el hecho problemático son hechos, una inducción de hechos, como dice ahí. La teoría es de referencia, es una teoría de referencia, y ojalá que la teoría que consigas, Wolfram, ya haya sido de alguna manera aplicada, que haya sido referenciada y que conduzca a que el conocimiento que vas a generar realmente va a generar o va a aplicar en que cada individuo se motive a hacer transformaciones en su entorno. La metodología es cualitativa, no es que la investigación sea cualitativa, es la metodología, la investigación es sociocrítica. El método, múltiples métodos, al igual, incluso se puede utilizar los métodos que utilizan la parte del paradigma fenomenológico, los puedo aplicar aquí también, pero básicamente son métodos dialécticos, son análisis de contenido, historias de vida. ¿Por qué? Porque hay que estar dialogando, no es aplicar una encuesta una sola vez, no es entrevistar una sola vez, es un ir y venir de lo que estoy investigando con esos informantes para ir generando ese gran conocimiento que permita motivar hacia el cambio. Y las conclusiones pues también son parciales e hipotéticas. Las conclusiones deben ser conclusiones que no sean totalitarias, sino que se concluyen sobre esa comunidad. Por ejemplo, Wolfram va a concluir sobre esa comunidad yupa, que encontró, qué conocimiento generó, qué conocimiento va de alguna manera a contribuir a que se produzcan esos cambios que él pretende que lo haga ese conocimiento que produce. Aquí alguna síntesis de todo esto. La realidad en el paradigma, cuando va a la parte empírica, tiene que tener presente que la realidad en el positivismo es medible, que la metodología es cuantitativa, que el método en particular es el método científico y que ese método científico lo puede aplicar a través de la modalidad de encuesta, de la modalidad de fuentes secundarias o la modalidad de diseño de experimentos. Ahí es donde se habla, insisto, de variables independientes y variables dependientes, pero utilizan en cualquier investigación desde cualquier paradigma. Tiene que diferenciar. Yo he visto unos trabajos, unas tesis, donde obligan al tesista a que identifique cuáles son las variables independientes y está haciendo un trabajo sociocrítico o fenomenológico. Imagínense eso. Que el investigador quiera relacionar este concepto. Bueno, este concepto es una cosa, pero no un experimento que está diseñando. Ya en el paradigma fenomenológico, que la realidad es interpretable, la metodología es cualitativa, los métodos son fenomenológicos, hay múltiples métodos, ahí marco algunos de ellos, estudios de casos biográficos, que también son compartidos con el paradigma sociocrítico, que a pesar de que básicamente son métodos dialécticos, pues fíjense como lo marcan las flechas, se pueden utilizar indistintamente uno del otro, dependiendo del manejo que tenga la destreza del investigador y de lo que realmente pretenda con su investigación. Gracias, esta ha sido la presentación de esta primera parte.